En el año 2019 se crea el Premio Anual Lavera Retiro Imperial con el objetivo fundamental de reconocer a aquellas personas, entidades, asociaciones, instituciones que hayan destacado en alguna modalidad cultural, deportiva, científica o hayan contribuido a la difusión y promoción de los recursos de la comarca de la Vera. La primera edición, en el año 2019, se concedió al expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. En el año 2020, el premio Lavera Retiro Imperial se concedió a la periodista doña Ana Rosa Quintana. En el año 2021 no se pudo realizar a coincidir con la pandemia y posteriormente en el año 2022 se concedió a don José María Vergés, vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura. Como todos recordaréis, este año 2022 la elección del candidato estuvo principalmente motivada por la situación sanitaria provocada por el COVID-19 y se concedió este premio a modo de agradecimiento a todos y cada uno de los colectivos sanitarios que han estado y están trabajando durante esta dura pandemia. En este año 2023, el jurado del Premio Lavera Retiro Imperial, integrado por la presidenta de la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera, los alcaldes de los ayuntamientos de Jarandilla de la Vera, Allanueva de la Vera y Cuerpos de Yuste, Adicover, el Grupo de Desarrollo de la Comarca de la Vera, representante también de la Red de Cooperación de la Junta del Emperador Carlos V y el representante de la Fundación Magdalena Europea y Republicana de Yuste, han decidido conceder ese premio basado principalmente en 3 criterios que son los que establecen las propias bases reguladoras de la Vera, del Premio Lavera Retiro Imperial, como son el reconocimiento en alguna modalidad cultural, científica, deportiva. Por otra parte, la relación con la difusión a nivel nacional e internacional de la comarca de la Vera y la promoción también a nivel nacional e internacional de los recursos naturales de la comarca de la Vera. El premio que se entrega, el busto del emperador Carlos V, es obra del artista José González, realizado en un proceso de inclusión y participación ciudadana con la Asociación ASCAFE, Federación de Asociaciones de Atención Especializada a Personas con Parálisis Cerebral y otras discapacidades. La premiada, como he dicho, de este año, Carlota Pereda, tras cosechar numerosos premios con el cortometraje Cerrita en el año 2018, entre ellos el premio Goya o José María Forqué, al mejor cortometraje de ficción, decidió posteriormente en el año 2021 el rodaje del largometraje Cerrita. En Villanueva de la Vera, con un rodaje además sostenible para el medio ambiente, en el que se incluyó un protocolo de actuación que tenía como finalidad reducir la huella de carbono de las películas y, por otra parte, pionero también en la conciliación laboral al haberse podido crear la primera biblioteca en el rodaje como herramienta de ayuda a la conciliación familiar en el mundo del cine. Y, por supuesto, promocionando con todo ello la comarca de la Vera, los importantes recursos naturales, históricos, culturales de esa comarca, que es el motivo de la concesión de este premio. Sin más, a continuación toma la palabra doña Dolores Damián Guatimón, presidenta de la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera. A todos los vecinos y vecinas que colaboran en la recuperación de esta ruta, porque sin nosotros sería imposible. A la Cruz Roja, Protección Civil, Guardia Civil y a todas las asociaciones, trabajadores voluntarios que hacen que este evento transcurra de forma correcta y con todas las garantías. También, por supuesto, a la Mancomunidad de la Vera, al Grupo Acción Local Adicover y a los grupos de trabajo de los 3 pueblos. Y, por supuesto, hoy a los chicos de Alfate, de Jaén y la Vera, que han realizado el curso de Carlos V, el cual se ha entregado a la ganadora de la 5ª edición del premio Lavera Retiro Imperial. Este año hemos considerado que es sobradamente merecido que recaiga en la directora de cine, aparte de guionista y organizadora, doña Carlota Pereda, por su vinculación con la Vera, pero sobre todo por el corto y la película Cerrita, ambientada y renovada en Villanueva de la Vera y sus alrededores, reconociendo con este premio la difusión cultural y promoción de los recursos de la comarca de la Vera. Carlota, gracias por tu gestión, por elegir nuestra tierra para renovar tu corto y tu película, que con tantos premios y nominaciones que lleva y más que tenemos que va a tener,
Alba de Perdón. Te damos la enhorabuena y también te damos las gracias por llevar esa tierra con esa película y ese fondo a todos los rincones del mundo. Enhorabuena y muchas gracias. Estuvo durante mucho tiempo siendo